La primera vez que escuché los golpes pensé que era el viento. La tercera noche, ya sabía que alguien estaba afuera. Acepté cuidar esa casa porque necesitaba el dinero y porque, sinceramente, no parecía gran cosa. Estaba ubicada a unos 20 minutos del pueblo, rodeada de árboles altos y una carretera secundaria que casi nadie usaba después de las 6 de la tarde. Los dueños se iban por 2 semanas y solo querían a alguien que encendiera las luces por las noches y alimentara al perro. El primer día fue normal. El silencio era lo único incómodo. No había vecinos cercanos, ni ruido de carros, ni siquiera el típico sonido de motos a lo lejos. Solo el viento moviendo las hojas y el crujido ocasional de la madera dentro de la casa. Esa noche, mientras veía televisión en la sala, escuché 3 golpes secos en la puerta principal. Toc, toc, toc. Miré el reloj. Eran las 10:47 de la noche. Pensé que tal vez alguien se había quedado varado en la carretera. Apagué el televisor y me acerqué a la puerta, pero cuando abrí, no había nadie. Solo el camino oscuro, apenas iluminado por el foco del porche, y el sonido de los grillos. Revisé alrededor de la casa con el celular en la mano, alumbrando hacia los arbustos. Nada. Ni pasos, ni voces. Lo dejé pasar. La segunda noche ocurrió exactamente a la misma hora. 3 golpes. Fuertes. Claros. Esta vez no abrí de inmediato. Me quedé quieto, escuchando. Sentía el corazón golpeando dentro del pecho como si intentara salirse. Esperé unos segundos antes de acercarme y mirar por la mirilla. Había un niño. Estaba de pie frente a la puerta, con la cabeza ligeramente agachada. No debía tener más de 7 u 8 años. Llevaba una camiseta clara, pantalones cortos y estaba descalzo. Lo que más me inquietó fue que parecía mojado, como si hubiera estado bajo la lluvia, aunque esa noche el cielo estaba completamente despejado. Abrí apenas unos centímetros. ¿Estás perdido?, pregunté. El niño levantó la cabeza lentamente. Sus ojos se veían brillantes, pero no por lágrimas. Era otra cosa, como si reflejaran demasiado la luz. ¿Ha visto a mi mamá?, dijo en voz baja. No la encuentro. Sentí un nudo en el estómago. Miré hacia la carretera. ¿Dónde vives? ¿Qué haces aquí solo? No respondió de inmediato. Solo volvió a preguntar. ¿Me puede ayudar a buscarla? Algo no estaba bien. No sabía exactamente qué, pero el ambiente se sentía pesado, como si el aire se hubiera vuelto más frío de repente. Es muy tarde, le dije. Ven, vamos a llamar a la policía. Cuando abrí la puerta completamente, ya no estaba. No escuché pasos. No vi que corriera. Simplemente desapareció. Salí al porche, alumbrando hacia todos lados. El camino seguía vacío. Lo único que noté fue que el suelo frente a la entrada estaba húmedo, como si alguien hubiera estado parado allí con los pies mojados. Esa noche casi no dormí. La tercera noche, los golpes me despertaron. Toc, toc, toc. Miré el reloj en mi celular. 10:47 de la noche. No quería abrir, pero la idea de que fuera un niño real, perdido en medio de la nada, me obligó a levantarme. Caminé hasta la puerta con una sensación de miedo que no podía explicar. Antes de que pudiera mirar por la mirilla, escuché su voz desde el otro lado. ¿Ha visto a mi mamá? Esta vez sonaba más cerca, como si estuviera justo contra la madera. Me armé de valor y abrí. Ahí estaba otra vez, mojado, temblando, mirándome fijamente. ¿Dónde fue la última vez que la viste?, pregunté, intentando mantener la calma. El niño levantó el brazo lentamente y señaló hacia la carretera. Allá. Lo seguí con la mirada. La oscuridad se tragaba todo más allá del alcance de la luz del porche. ¿Qué pasó allá? El niño dudó un momento. Se calló.
Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Al día siguiente fui hasta la tienda del pueblo. Intenté mencionar al niño de forma casual, preguntando si alguien tenía hijos pequeños que vivieran por la zona. El hombre que atendía me miró en silencio. ¿Lo viste descalzo?, preguntó finalmente. No respondí. ¿Mojado? Sentí como el estómago se me apretaba. Sin decir nada más, sacó su celular y me mostró una foto de una noticia vieja. Un accidente. Una mujer había perdido el control de su carro en esa misma carretera, justo frente a la casa que yo estaba cuidando. El vehículo se había salido del camino y había caído por un pequeño desnivel. Murió en el lugar. El titular mencionaba que su hijo iba con ella. El cuerpo del niño nunca fue encontrado. Esa noche no encendí la televisión. Me quedé sentado en la sala, mirando la puerta. A las 10:47 de la noche, los golpes comenzaron. Pero esta vez, no fueron 3. Fueron muchos. Como si pequeñas manos desesperadas estuvieran intentando entrar. El pasajero subió a mi carro, y no volvió a parpadear en todo el camino. Lo supe porque nunca dejó de mirarme por el retrovisor. Trabajo manejando para una aplicación desde hace casi 2 años en Bogotá. Normalmente hago turnos de noche porque hay menos tráfico y las tarifas suelen ser más altas, sobre todo después de la medianoche. Esa madrugada llevaba unas 6 horas manejando y ya estaba considerando desconectarme cuando entró una solicitud nueva. Recogida, Chapinero. Destino, Vía a la Calera. Acepté sin pensarlo demasiado. Era un viaje largo, y a esa hora casi no hay solicitudes hacia ese lado. El punto de recogida estaba a unas 4 cuadras, frente a un edificio antiguo con portería cerrada. Cuando llegué, no había nadie esperando. Estuve a punto de cancelar cuando vi a alguien parado en la acera del otro lado de la calle. No lo había notado antes. Estaba completamente quieto, como si hubiera estado ahí desde siempre. Cruzó sin apuro y abrió la puerta trasera sin decir nada. «Buenas noches», le dije, como siempre. No respondió. Se sentó justo detrás de mí. En el espejo retrovisor solo podía ver parte de su rostro. Tenía la piel muy pálida, casi gris bajo la luz amarilla del poste, y el cabello oscuro pegado a la frente como si estuviera húmedo. Pero lo que más me incomodó fue que no parecía estar mirando hacia adelante, sino directamente hacia el espejo. Hacia mí. Arranqué el carro. Durante los primeros minutos intenté ignorarlo. Pensé que tal vez estaba cansado o simplemente no quería hablar. Algunos pasajeros son así. Pero había algo en su forma de quedarse inmóvil que no encajaba. No sacó el celular. No miró por la ventana. No se movió ni un centímetro. Solo estaba ahí, mirando. Pasaron unos 5 minutos cuando revisé el retrovisor otra vez. Seguía exactamente igual. Los ojos abiertos, fijos, sin parpadear. Aparté la vista rápido, sintiendo cómo se me erizaba la piel en los brazos. Intenté concentrarme en la carretera mientras salíamos de la ciudad y tomábamos la subida hacia la Calera. El aire afuera se volvió más frío, y una ligera neblina empezó a cubrir la vía. Fue entonces cuando miré la aplicación para confirmar el destino. La dirección me sonaba familiar. No porque hubiera llevado pasajeros antes, sino porque la había visto en las noticias. 2 semanas atrás, un taxista había desaparecido sin dejar rastro después de aceptar un servicio nocturno hacia ese mismo punto en la vía. Habían mostrado la ubicación exacta en televisión. Un desvío poco transitado cerca de un mirador abandonado. Sentí un nudo en el estómago. Miré el retrovisor otra vez. Seguía mirándome. «Disculpe», dije. «¿Va hasta el final de la ruta?» No hubo respuesta. Solo ese silencio pesado dentro del carro, interrumpido por el sonido del motor y el viento golpeando suavemente las ventanas.
Tragué saliva. Señor, nada. Pero en ese momento, sonrió. No fue una sonrisa normal. Fue lenta. Demasiado lenta. Como si no estuviera acostumbrado a hacerlo. Y aún así, no parpadeó. Apreté el volante con más fuerza y seguí manejando. La neblina se volvió más densa mientras avanzábamos por las curvas de la montaña. Apenas podía ver unos metros delante del carro. Fue entonces cuando noté algo más. El icono del viaje en la aplicación había cambiado. La ruta ahora marcaba un desvío antes del destino original. Un camino de tierra que no estaba pavimentado. No recordaba haber visto eso al aceptar el servicio. La aplicación me está marcando otro camino, dije, intentando sonar tranquilo. ¿Está seguro de que es por aquí? El pasajero levantó lentamente una mano. Y señaló hacia la derecha. Hacia el desvío. No dijo una sola palabra. Solo siguió mirándome por el espejo. Giré. El camino era estrecho y estaba cubierto de grava húmeda. Las luces del carro apenas lograban atravesar la neblina. No había postes, ni casas, ni ningún otro vehículo en kilómetros. Después de unos minutos, la aplicación indicó que habíamos llegado al destino. Pero no había nada. Solo un claro junto al borde de la montaña, y un viejo mirador de cemento parcialmente derrumbado. Detuve el carro. Ya llegamos. Esperé. Ninguna respuesta. Miré el retrovisor. El asiento estaba vacío. Mi corazón se detuvo por un segundo. Me giré de inmediato. No había nadie. La puerta seguía cerrada. El seguro estaba puesto. Sentí como el aire dentro del carro se volvía más frío. Entonces la aplicación emitió un sonido. El viaje había terminado. Tarifa, pagada en efectivo. Pero yo nunca recibí dinero. Antes de que pudiera procesarlo, algo golpeó suavemente el vidrio trasero. 3 veces. Miré por el espejo. Y vi unas huellas húmedas formándose lentamente sobre el asiento, como si alguien acabara de sentarse otra vez. Nunca me di cuenta de que no estaba solo esa noche. La cámara sí. Siempre quise conocer un páramo colombiano de verdad, no esos senderos turísticos llenos de señalización y guías. Quería sentir el silencio absoluto del que todos hablaban, ese donde, según decían, uno podía escuchar hasta sus propios pensamientos. Llegué al lugar poco antes de las 6 de la tarde, cuando el cielo ya empezaba a tomar ese tono gris azulado que anuncia el frío de la noche. El aire era distinto allá arriba. Más seco. Más delgado. Cada respiración se sentía como si no fuera suficiente, y el viento nunca dejaba de soplar del todo. Mi plan era simple. Acampar cerca de una pequeña laguna que había visto en el mapa, instalar mi cámara frente al horizonte y grabar el amanecer. Me gustaba grabar en lugares remotos. Era algo que subía a mis redes, nada profesional, pero siempre me había funcionado. Encontré un punto elevado desde donde se veía el agua completamente inmóvil, rodeada de frailejones. No había árboles, ni casas, ni luces a kilómetros. Solo ese paisaje oscuro que parecía tragarse el sonido. Monté el trípode, encuadré la laguna y dejé la cámara grabando. Tenía suficiente batería para toda la noche. La idea era capturar cómo el cielo pasaba de negro absoluto a los primeros tonos del amanecer. Mientras tanto, armé la carpa a unos 5 metros detrás de la cámara. A eso de las 8 ya estaba completamente oscuro. No había luna esa noche. Solo estrellas, tantas que parecía que el cielo estuviera cubierto de polvo brillante. El viento empezó a bajar la temperatura rápido, y el silencio era tan profundo que me incomodaba. Intenté distraerme revisando el celular, pero no había señal. Nada. En algún momento, cerca de las 10, escuché algo. No fue fuerte. Solo un crujido, como si alguien pisara vegetación seca.
Me quedé quieto, esperando que se repitiera, pero no pasó nada más. Pensé que tal vez era algún animal pequeño. Había leído que en esos lugares podían aparecer zorros o aves nocturnas. Me metí a la carpa poco después. Dormí mal. El frío se filtraba incluso con el saco térmico, y el viento hacía que la tela vibrara constantemente. Pero lo peor era esa sensación de que algo estaba fuera de lugar. Como si el silencio no fuera natural. Desperté varias veces durante la noche, sin saber exactamente por qué. En una de esas ocasiones, juraría que escuché pasos otra vez. Lentos. Como si alguien caminara con cuidado sobre el terreno húmedo. Abrí un poco el cierre de la carpa y miré hacia afuera. No vi nada. La cámara seguía apuntando hacia la laguna, con su pequeña luz roja parpadeando suavemente. Todo parecía igual que antes. Vacío. Quieto. Me convencí de que era el viento. Volví a dormir. Cuando desperté definitivamente, el cielo ya tenía ese tono gris claro que aparece justo antes del amanecer. Salí de la carpa con las manos entumecidas y fui directo hacia la cámara. Seguía grabando. Recogí todo, empaqué rápido, y no fue hasta que bajé al pueblo más cercano que decidí revisar el vídeo. Me senté en una cafetería pequeña, pedí algo caliente y conecté la memoria al portátil. La grabación empezó normal. El cielo oscuro. Las estrellas moviéndose lentamente. Las siluetas negras de los frailejones balanceándose con el viento. Avancé el vídeo. Nada. Seguí adelantando. A las 11:42 de la noche, algo cambió. No lo vi de inmediato. De hecho, al principio pensé que era un error de compresión. Una especie de mancha vertical que aparecía detrás de la cámara, justo en el lugar donde estaba mi carpa. Retrocedí. Volví a reproducir. Ahí estaba. Una figura. Estaba de pie, completamente inmóvil, a menos de 2 metros de donde yo había estado durmiendo. No tenía linterna, ni ropa que reflejara luz. Era más bien una sombra, más oscura que todo lo demás. Y no estaba ahí en el fotograma anterior. Simplemente apareció. Sentí un nudo en el estómago. Seguí viendo. La figura no se movía. Durante minutos enteros, permanecía exactamente igual, mirando hacia la cámara, o tal vez hacia mi carpa. El vídeo avanzaba y el cielo giraba sobre ella, pero esa cosa no cambiaba de posición. A las 12:13 de la noche, di un salto en la silla. Porque la figura se inclinó ligeramente hacia adelante. Como si estuviera observando más de cerca. Seguí adelantando, con el corazón latiéndome en los oídos. A la 1:05 de la madrugada, ya no estaba. No se fue caminando. No se desvaneció. En un fotograma estaba ahí, y en el siguiente, simplemente había desaparecido. Miré el resto del vídeo. A las 3:17 de la madrugada, volvió. Exactamente en el mismo lugar. Esta vez más cerca de la carpa. Pasó el resto de la noche ahí, sin moverse. Hasta las 4:52 de la madrugada. Ese fue el momento en que yo abrí el cierre de la carpa para mirar afuera. Y ahí estaba. De pie, justo detrás de mí. La figura desapareció en el siguiente fotograma. No recuerdo haber visto a nadie cuando salí esa mañana. Pero en el vídeo, hay un momento donde la sombra levanta lo que parece ser un brazo. Justo cuando yo estoy saliendo. Como si estuviera a punto de tocar la carpa. O a mí. Trabajo como guardaparques en el área protegida del Parque Nacional Natural Los Nevados desde hace casi 6 años. Estoy acostumbrado al frío que cala los huesos, a las ráfagas de viento que parecen susurros y al silencio que se vuelve ensordecedor después de la medianoche. Pero esa noche, algo rompió la rutina de una forma que todavía no logro entender. La señal en el puesto de control suele ser inestable,
Así que cuando el celular vibró sobre el escritorio pensé que era un error. Nadie llama a esa hora, y mucho menos desde dentro del parque. Miré la pantalla esperando ver el número de algún compañero, pero solo decía número desconocido. Contesté, ¿hola? Durante unos segundos, lo único que escuché fue viento. No el típico viento que golpea las ventanas del refugio, sino uno más directo, como si alguien estuviera respirando muy cerca del micrófono. Estoy perdido, dijo una voz masculina al final. No veo nada. Creo que me caí. Sentí como el estómago se me apretaba. ¿Dónde está? ¿Estás solo? Hubo una pausa larga, seguida por el sonido de algo arrastrándose sobre grava. No debería haber subido, murmuró. El nevado no quiere que esté aquí. La llamada se cortó. Intenté devolverla de inmediato, pero el sistema ni siquiera reconocía el número. Revisé el registro, no había entrada alguna. Como si nunca hubiera existido. Pensé en ignorarlo. Probablemente era una broma o una interferencia. Pero 10 minutos después, volvió a sonar. Mismo número desconocido. Escúcheme, dijo la voz esta vez, más débil. Estoy cerca del borde, hay huellas, pero no son mías. No respondió cuando le pregunté su nombre. Solo dijo, estoy donde no dejan entrar a nadie. Y la llamada terminó otra vez. Eso fue suficiente para que tomara la linterna, la radio y saliera del puesto. Sabía exactamente a qué se refería. Había una zona restringida en las laderas del Nevado del Ruiz donde el acceso estaba prohibido desde hacía años debido a la inestabilidad del terreno. Nadie debía estar ahí. La nieve caía en ráfagas finas, y cada paso que daba sobre la grava helada sonaba como si alguien caminara detrás de mí. El camino hacia la zona restringida no tenía iluminación. Solo la luz de mi linterna cortando la oscuridad y el sonido lejano del viento bajando por la montaña. Tardé casi 40 minutos en llegar al límite marcado por las señales de advertencia. Ahí fue cuando vi las huellas. Eran recientes. Muy recientes. Pisadas profundas que se internaban más allá del perímetro, hacia el terreno inestable. Lo que me llamó la atención no fue eso, sino que solo había un juego de huellas entrando. Ninguna saliendo. Avancé siguiéndolas, sintiendo como el aire se volvía más frío con cada metro. Había algo extraño en la forma en que estaban marcadas. Algunas parecían normales, otras estaban más hundidas, como si quien caminaba hubiera sido empujado o cargara más peso en ciertos pasos. De repente, el celular vibró otra vez en mi bolsillo. Número desconocido. Contesté sin dejar de mirar las huellas frente a mí. Ya lo veo, dijo la voz, apenas audible. Usted también. Me detuve. ¿Dónde está? Un crujido atravesó el auricular. Como hielo rompiéndose. No mire atrás. La llamada terminó. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo que no había notado antes. Había otro conjunto de huellas. Más grandes. Superpuestas sobre las primeras en algunos tramos, acompañándolas en otros. Como si alguien más hubiera estado caminando al lado de esa persona, siguiendo exactamente el mismo trayecto. Mi respiración empezó a salir en nubes cortas mientras avanzaba los últimos metros hasta el borde del barranco. Las huellas terminaban ahí. Simplemente, desaparecían. Ni marcas de caída, ni señales de que alguien hubiera resbalado. Solo el vacío frente a mí y la neblina moviéndose lentamente sobre el abismo. Entonces el celular vibró por última vez. No lo saqué del bolsillo. Porque esta vez, tenía miedo de escuchar la voz al otro lado de la línea. Y desde detrás de mí, exactamente a la altura donde comenzaban las huellas, escuché el sonido de pasos aplastando la nieve.